Bienvenidos a un nuevo video de Creatus Ultimate. Los orígenes del Ultimate Frisbee se remontan a partir de los años 60 en el ámbito estadounidense universitario. A Europa llega a partir de los años 80. Sin embargo, a partir de la primera versión del disco, que fue en 1903, hasta 1964 que se crea ya la versión oficial del disco volador, vienen un vaivén de diferentes modalidades y también el deporte era conocido más por lanzar, recibir, etc. Una de esas modalidades es GOT, la cual registra la primera competencia de disco volador en 1954 y a partir de ahí pues ya se empieza a tener una mayor masificación del disco volador y de las diferentes modalidades que van a ser explicadas en los próximos videos. En los años 60, un grupo de estudiantes decidió combinar el fútbol soccer, el fútbol americano, el baloncesto y el voleibol en una sola modalidad, utilizando como móvil un frisbee. A ese deporte, David Ludwig lo denominó como Ultimate. Después, Joel Silver presentó su idea de Ultimate Frisbee al consejo estudiantil. Después de eso, varias personas habían jugado su primer partido no oficial en un parking, en donde solo existían las líneas de gol que eran delimitadas por un poste de teléfono o usaban sus prendas de ropa para limitar esas líneas y saber cuándo se hacía una anotación. También en esta misma década, varios países crean sus propias federaciones, como Australia, Austria, Japón, Suiza, y paralelamente a eso, Estados Unidos y Canadá creaban diferentes eventos para promocionar las modalidades del disco, como disc golf, estilo libre, Ultimate, GOTS, entre otros. Para la década de los 70 iniciamos con un hito importante que es la creación de la primera y la segunda versión del reglamento de Ultimate. Esto escrito por Joel Silver, Buzzy Hillering y John Innes. También se da el primer partido oficial universitario y la primera competencia nacional que se realizaba. Por el crecimiento que tuvo en este primer torneo nacional, en la segunda versión se hizo un torneo con ya 16 equipos, en su mayoría equipos de la costa este de Estados Unidos. Este torneo fue en Massachusetts. Finalizando también esta década, uno de los datos más importantes es la creación de la UPA. La UPA, que era la Asociación de Jugadores de Ultimate, se creó para organizar todos los torneos, tanto regionales como nacionales, que iban a transcurrir después de su creación. En los años 80, uno de los datos más importantes es gracias a la Federación Europea de Disco Volador y con la intención de internacionalizar el reglamento, se crea la Federación Mundial de Disco Volador, la WFDF. Esta organización desde su creación se va a encargar de todo lo que tiene que ver con el reglamento, con los campeonatos mundiales, las normativas y la estandarización de los récords mundiales. Esta federación está formada por las asociaciones nacionales de disco volador. Y también otro de los datos importantes de esta década es la participación por primera vez de el Ultimate como exhibición en los Juegos Mundiales que se realizaron en Alemania.
En los años 90 se crean las primeras asociaciones de América Latina, de los países de Venezuela y de México. Además, Venezuela se convierte en el primer país latinoamericano en participar en un evento mundial. Gracias a los diferentes intercambios estudiantiles que hay, la difusión del deporte llega hasta Colombia, Argentina y Chile. Ya para concluir, debido al gran crecimiento que ha tenido el disco volador en sus diferentes modalidades, hoy en día viene afianzando diferentes proyectos y creando diferentes iniciativas, las cuales nosotros como jugadores y como espectadores debemos seguir apoyando.